La homosexualidad se elige. Desde este sentido, el judaísmo no solamente toma en cuenta las posiciones de la ley natural, sino también con esto está tomando en cuenta las posiciones constructivistas, que es una práctica aprendida. Por eso le comanda al pueblo judío no aprender estas prácticas de los pueblos paganos. Y aparece hoy en ámbitos judíos también. Sí. Lo cual implica un dolor de cabeza para líderes rabínicos, como se da en el contexto de un seminario rabínico, o aprovechando este momento de libertad, entre comillas, pues declaro también yo mi homosexualidad. ¿Sí? ¿Cómo lo confronta con esto el judaísmo? Más allá de este plano filosófico judío práctico, digo, ¿cómo se confronta hoy? En el judaísmo hay preceptos. Este es un precepto más. Uno de los grandes pensadores judíos del siglo XIX, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, en su libro que se llama Tzidkat Tzadik, él dice que un judío, cuando está frente a una pulsión, y frecuentemente está parado frente a pruebas y a pulsiones, la sexual por sobre todo, en las cuales muchas veces casi es imposible no transgredir, por la magnitud de esta pulsión, se lo considera como un anus, como una persona que está obligada y por eso misericordiosamente exculpado, de Rahmaná Petria. Pero dice que lo importante de esto es que el hombre no puede en sí mismo atestiguar sobre sí mismo sobre cuál es su límite, porque por ahí hubiera tenido más fuerza o mayor fuerza para poder conquistar ese impulso. Esto es una decisión personal. Ojo, decisión es obrar en pos de esos impulsos. El impulso no es controlable. Uno no tiene control ni capacidad para abolir la emergencia de sus pulsiones, y de esto da cuenta uno de los máximos libros que traen exégesis homilética, que es el Yalkut Shimoni, cuando nos dice que el judío no debe decir que yo no tengo impulsos por lo que está prohibido, sino que tiene que decir qué puedo hacer yo para no obrar de acuerdo a ese impulso, porque Dios así me lo comanda. Freud mismo dice, de hecho, que el carácter civilizatorio de toda sociedad se basa en constreñir las pulsiones, y las sexuales por sobre todo. El judaísmo acepta que el hombre tiene dentro de todas sus pulsiones animales también la homosexualidad. También tiene esa pulsión. Pero no por tener esa pulsión es legítima como modo de conducta, sino que hay que restringirla. Es decir, el judaísmo no hace de las pulsiones, no hace de la naturaleza, no hace de la razón, ni tampoco de la anuencia interpares en mayoría, la legitimidad de cómo el hombre tiene que regir su conducta. Por eso es una decisión personal, es una determinación axiológica. La persona que tiene comportamientos y tiene actos homosexuales, y por eso hablo de actos y no de orientación, porque la orientación homosexual, mientras que sea una orientación y no se traduzca al acto, es un problema interno, es un problema interno. La prohibición es el acto homosexual. ¿Sentís que es una vuelta atrás? El legitimizar un matrimonio homosexual y darle carácter de ley estatal tiene que ver, desde lo preceptual, obviamente ya vimos, digamos, una transgresión franca y directa. Desde lo axiológico tiene que ver con poner como rector de la conducta del hombre sus propias pulsiones. Y por eso, cualquier persona que tenga otra pulsión, por ejemplo un pedófilo, ¿por qué no?, podría decir, señores, mi pulsión sexual pedofílica es tan legítima como la del otro. ¿Por qué no? ¿Por qué me lo prohíben a mí? ¿Me están discriminando? Desde lo social estaríamos retrotrayéndonos otra vez a la sociedad donde el sexo era la sexualidad era un rol.
Era un rol y la sexualidad era un hacer de algo para alguien y no géneros reglados. Y hasta desde lo legal estaríamos contradiciendo ya no el judaísmo, sino la propia cultura latina, donde matrimonium quiere decir lo relativo a la mujer, alicuius matrimonium tenere, que quiere decir ser esposa de alguien, porque matrimonio viene de matriz, viene de mujer. Con lo cual ya no desde el judaísmo, ya no desde la sociedad, ya desde la propia cultura latina a la cual Argentina pertenece. Países mucho más liberales que Argentina. Me estoy refiriendo a Francia específicamente, en donde reina la ley de la laicité, la ley de la laicidad. Se han tomado años, más de una década, en pensar este tema y han llegado a la conclusión de que no se le dio el estatus de matrimonio, sino de un contrato o de un pacto civil entre ellos. Y es más notorio todavía que diputados y senadores que han jurado sobre los evangelios, doctrina que también prohíbe la homosexualidad, se promulgaron a favor o de forma indiferente frente a esta ley. Ahora, si jurar sobre algo implica garantizar con eso sobre lo cual yo juro el cumplimiento de lo que yo estoy pronunciando, y después promulgo una ley que va en contra de aquello que es el valor supremo en mi vida, que es sobre lo que yo juré, esto no es otra cosa que un neto y manifiesto juramento en falso. ¿Describe la Torá algún caso de homosexualidad? Sí, bueno, tenemos el Midrash que nos cuenta de qué es lo que pasó entre Ham y Noaj, entre uno de los hijos de Noé y Noé, que según justamente el Midrash, Ham tuvo relaciones sexuales con Noaj, y por eso Noaj maldijo a él y al cuarto hijo de él, que era Kenaán. Hay varios casos. En el judaísmo la persona tiene libre albedrío. La persona puede decidir cumplir o no con sus preceptos. Los preceptos sobre los cuales está demandado y comandado. Pues ya vimos que en el judaísmo el ser humano no se reconoce como tal ni frente a su razón, ni frente a su sentimiento, ni frente a sus semejantes, sino frente a Dios. Dios que le impone estos preceptos. Lo que no puede es hacer de esta transgresión algo validado por el judaísmo. No puede decir que el judaísmo valida esto. Tiene que hacerse cargo de que no está cumpliendo ese precepto. No puede hacer del judaísmo algo en función de lo cual él satisface sus necesidades. Porque el judaísmo no viene a satisfacer, la Torá no viene a satisfacer necesidades del hombre. Viene a demandar al hombre. El valor no satisface necesidades. El valor demanda del hombre. Y si el valor mío, con valor me estoy refiriendo al valor supremo, por el cual yo tengo que regir mi conducta, es Dios, es Él el que me demanda cómo yo tengo que regirme. Y no puedo usar a Él para satisfacer mis necesidades. Podríamos decir en el final, Fernando, el hombre moderno con pronóstico reservado. Yo diría que el pronóstico es reservado, pero se sabe, nada más que no se quiere decir, ¿no? El hombre se está rindiendo culto a sí mismo. Las instituciones que el propio hombre creó no dan respuesta a la finalidad con la que fue creado. Un Estado. Tenemos tendencias fascistas en donde el Estado es el valor supremo, cuando el Estado fue creado como un instrumento. Tenemos que el Estado legitima y promulga leyes que, lejos de beneficiar al hombre, lo perjudica porque le aumenta su apetito, su pulsión. La gente no es muchas veces consciente de la magnitud de lo que es legislar, de lo que es emitir una ley, sancionar una ley, y todas las consecuencias que eso contrae. Yo he oído muchas veces que decían, bueno, pero ¿qué le importa al heterosexual esta ley homosexual? Si a él no lo obligan a casarse con otro varón, simplemente le da el derecho a una persona que pueda casarse con otro varón. Eso es correcto. Pero si es ley, mi hijo va a estar obligado a estudiar con un libro que le va a decir que eso es una alternativa válida. Y eso sí, ya tiene injerencia en mi cultura, en mi religión y cómo yo quiero educar a mis hijos.